Una cosa que sí les quiero contar es que ahorita me empezó a doler la cadera izquierda. Esa es la que no tuvo la cirugía. No es dolor en la ingle, que para mí es el síntoma de preocupación, pero me está doliendo. Y sí me está doliendo así como medio intenso, medio como agudo. Me duele en esta área de aquí, como que aquí y para abajo. Un poco, no tan abajo, está como por aquí. Estoy a 2 días de cumplir 8 meses post operación. ¿8? No, yo pensé que eran 9. 8. Y las cosas van bien en general, o sea, estoy volviendo a saltar y estoy corriendo y siento que tengo este cuerpo nuevo, pero la semana pasada me dio un virus de resfrío o gripe o alguna cosa así, o sea, estaba mocosa, me sentía súper dolorida, me dolía todo el cuerpo y tenía debilidad y etc. Y el mismo día que me comenzó esto, me empezó a doler la cadera izquierda, que no es la de la cirugía. Y me ha dolido 5 días seguidos. Un día no me dolió, ayer me dolió. Y hoy día me duele, pero no me duele mucho. Ayer perdí el control. Porque no... Ustedes van a entender. Porque es difícil explicar el nivel de pavor que me da el pensar en que algo esté mal con esa cadera. O sea, ayer ya hice toda la historia y la película y me imaginé otra vez con las muletas y casi me muero. O sea, pensé todo y dije, no creo que podría volver a hacer esto otra vez. Entonces, aquí estoy. Aquí estoy. Tengo mañana fisioterapia donde le voy a poder explicar a mi fisioterapista lo que está pasando. Oh, y la otra cosa es que como estuve con gripe, no he hecho nada, o sea, no he podido ejercitar ni nada. Hoy día fue la primera vez que ejercité y no me dolió ninguna de las 2 caderas me dolieron. Entonces mañana voy a verle a mi fisioterapista por primera vez desde que me dio gripe y me empezó a doler la cadera para ver qué es lo que dice él. Tengo mi cita de 8 meses con el cirujano en 1 semana y media y vamos a ver qué dice él también. Hoy día creo que es tendinitis porque me duele en el lado de afuera de la cadera y baja hasta la rodilla. O sea, hubo un día, creo que fue el último día de los 5 días seguidos que me dolió, que me dolía cadera, rodilla y talón, pero así un dolor todo el tiempo, así. Y ahí fue cuando me asusté un montón. Así que en esas estoy, esperando lo mejor, tratando de no pensar en lo peor y muy asustada. Entonces, sé que era un dolor momentáneo. Ustedes han visto que hay ciertos videos en donde hablo de que me duele un poco la cadera izquierda, pero después se ve el dolor. El problema es que esta vez el dolor no se fue y no se ha ido. Sigue aquí con nosotros mientras grabo este video. E inicialmente pensé y dije, bueno, estoy enferma, me duele todo, porque de verdad me dolía todo. La cadera derecha también me dolía. Paréntesis, y le estoy dando un montón de información que no está en orden, pero lamento mucho, mi cerebro tampoco está en orden hoy día, pero el volar, inclusive 2 horas, me generó 24 horas de dolor con la cadera derecha. La recomendación era que me pare cada 45 minutos y debía haber hecho mis ejercicios antes, pero por las circunstancias en las cuales se dio el vuelo no pude hacer eso y pagué porque me dolió la cadera por 24 horas después de cada uno de los vuelos. Entonces volvamos al lunes. Me enfermé, me dolía la cadera. Siguiente día me dolía la cadera izquierda. Siguiente día me dolía la cadera izquierda. Ya para el jueves, que seguía enferma, y para esto dejé de hacer toda actividad física porque me sentía mal. O sea, estaba mocosa, me dolía todo, estaba débil. Entonces no estaba haciendo nada y eso me molestaba más porque decía, no estoy haciendo nada y me duele esta cadera. Estaba sentándome en algunas superficies que no eran lo más conveniente, eran muy suaves, había una superficie que tenía como un hueco ahí, pero no tenía otras opciones porque estaba viajando. Entonces no sé si eso también contribuyó a que me empiece a doler la cadera. El tema es que para el jueves no solo me dolía la cadera, me dolía la espalda atrás, a veces me dolía la rodilla y me dolía full el talón, me dolía muy muy fuerte. Viernes me dolía todo, o sea, ya no por turnos, me dolía espalda baja, cadera, rodilla, talón, me dolía todo y ahí perdí el control y empecé a pensar que esto está súper mal y pues ya saben, ustedes sabrán entender que cuando uno siente el mínimo dolor ya se va rapidísimo al peor escenario y ya pensé en las fiestas y las muletas y todas las cosas y hasta tuve como un pequeño flashback de todas las cosas que han pasado durante este tiempo y la desesperación de que yo no siento que podría hacer esto otra vez.
Es mucho. Y ustedes lo saben porque lo están viviendo. Es demasiado. Y le escribí a una amiga que también tiene problemas con la cadera y ella me dijo que me tranquilice, que veamos qué pasa, que probablemente es porque estoy enferma y etcétera. Y sorpresivamente al siguiente día amanecí sin dolor de la cadera. Y dije, bueno, parece que las cosas van a ir mejor. Pero para el domingo me volvió a doler la cadera. Volé otra vez ese domingo. El lunes me dolían las dos caderas, la una por el vuelo y la otra porque me sigue doliendo. Ayer martes fui a mi fisioterapia y le conté todo esto a mi fisioterapista con el miedo más grande. Acabo de salir de fisioterapia y perdí el control. O sea, es que de verdad estoy muy asustada y aunque ya se me ha pasado como no sé, el rush de estar asustada, todavía me da full miedo. La cadera me sigue molestando, la cadera izquierda me sigue molestando. Entonces le dije eso a mi fisioterapista y yo no podía parar de llorar. Y pues él está tranquilo, me dijo que tomando en cuenta que he estado viajando durante estas últimas 2 semanas, estar en los aviones es incómodo y el frío y todo, hay que darle un poco de crédito a la cadera. Entonces él me dijo que está tranquila, le demos una semana más hasta la próxima sesión de fisioterapia y pues de ahí el siguiente día ese tengo ya mi cita con el cirujano de cualquier manera. Entonces ahí vamos a ver cómo van las cosas. Y pues yo me estaba mintiendo todo este tiempo, desde ayer. Grabé el video anterior diciendo que probablemente es tendinitis porque me duele más afuera, pero le pregunté a él y él me dijo que la irritación del labrum se presenta de muchas maneras. Entonces realmente sin una resonancia o algo no se puede decir si es esto específicamente. Así que vamos a ver qué pasa. Se suponía que estas eran las últimas sesiones de fisioterapia y aquí estamos, viviendo un día a la vez y tratando de no irme al espacio oscuro. Eso fue lo que sí me dijo bastante el fisioterapista. Me dijo, no pienses en las cosas malas, no te vayas a ese lugar oscuro aún porque no sabemos exactamente qué está pasando. Así que aquí estoy tratando de no sugestionarme y volverme loca. Y ahora estamos aquí, desesperada y tratando también de ser racional, y todo el mundo me dice hasta que no tengas los datos y la evidencia, aguántate, no te vayas a los peores lugares, no te desesperes, no vayas a pensar lo peor, no planees nada, pero eso es súper difícil. O sea, del dicho al hecho hay mucho trecho, y cuando tienes el dolor ahí todo el tiempo, es súper difícil no pensar en que algo está mal. Así que así estoy, feliz viendo cómo ha avanzado mi cuerpo, con mucho miedo de ver qué es lo que va a pasar con la otra cadera, viviendo un día a la vez, como me dijo mi fisioterapista, tomándola suave. Esta semana voy simplemente a hacer ejercicios de fortalecimiento, que eso no me duele. O sea, cuando estoy en el gimnasio no me duele la cadera. Estoy autorizada a patinar solo 2 veces en estos 7 días, y más que nada por mi salud mental, porque si no voy probablemente voy a perder la cabeza. Y no voy a correr, y no voy a hacer saltos ni nada de impacto, no puedo girar, y estoy aquí contándoles mi historia. Un poco azúcar y amargo, ¿no? Y la verdad, espero de todo corazón que en el siguiente video les diga, fui súper dramática y me sentí mal por una semana y resulta que no tengo nada. Les juro que doy lo que sea por quedar mal. No me importa quedar mal, siempre y cuando esta cadera esté bien. Decirles que todos estos llantos fueron por nada y que no debía haberme preocupado. Quedar súper mal, lo acepto. Así que vamos a ver qué dice el cirujano. Todavía no me ha respondido al mensaje que le mandé ayer, así que espero que eso significa que ellos no están preocupados tanto y no creen que esto es tan urgente. Gracias por acompañarme hasta el final de este video y espero verles en el siguiente video con mejores noticias. Chao. Ay, y antes de cerrar el video y antes de cerrar el día, les quiero contar que recibí una actualización después de haber grabado el video. Para ustedes, recibí una actualización de la oficina del cirujano donde su asistente me dijo que ellos también están de acuerdo con el fisioterapista, que probablemente este dolor viene de haber estado viajando, haber estado sentado por mucho tiempo, que los pacientes con pinzamientos suelen sentirse así. Me dijo que no me preocupe todavía, que esto puede ser temporal y que hay soluciones que no son quirúrgicas.
y que vamos a hablar de esto cuando le vea al cirujano. Así que, ay Dios mío, eso me trajo tanta paz y tanto alivio. Realmente esas palabras me aliviaron un montón, estoy mucho más tranquila. Sin embargo, hoy de noche la cadera se siente súper mal y me duele un montón. Y hasta tengo como fiebre, o sea, siento que está súper caliente en la zona de la cadera, que es súper raro. Pero quería darles esta actualización para que no tengan que esperar un mes más. Gracias por estar pendientes.